La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, en este horario nos encontramos para reflexionar, para conocer cosas hermosas de nuestros queridos jóvenes. Y sobre todo hoy tenemos invitados especiales de personas que se comprometen en trabajar con los jóvenes, o mejor dicho, en acompañar a los jóvenes. Al programa del día de hoy, en este domingo, le queremos llamar y decir padrinos para la fe. Si ustedes recuerdan, los domingos anteriores estuvimos con jóvenes, estuvimos también con papás, estuvimos con mamás y con jóvenes que recibieron la confirmación. Y esto es muy importante para una formación integral actualmente de nuestros queridos jóvenes. Todo lo que significa el caminar también en la fe. Es importante que sepamos lo que significa el religarse, la religión, que significa verdaderamente ir a la esencia de quiénes somos nosotros. La única pregunta, como siempre digo, que responde la Biblia es ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién es el hombre ante Dios? ¿Quién es el hombre ante sí mismo? ¿Quién es el hombre ante el mundo? ¿Quién es el hombre ante el otro hermano? Muy bien, así entonces comenzamos en este domingo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia con este tema importante, padrinos para la fe. Muy buenas tardes a nuestros invitados. Vamos a comenzar aquí con las damas. Está a mi mano izquierda. Queremos conocerte. Lo primero es la presentación. Muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes padre. Hola, Sebas. Yo soy Elda. Soy mamá de 6 hijos. 6 hijos tenés. 6 hijos, sí. ¿Y el mayor cuánto tiene? El mayor tiene 28 y la menor tiene 15. 15 añitos, ya. Y bueno, y ahora madrina de Ayelén. ¿Ah, sí? Sí. Pero ya fuiste madrina alguna vez. De confirmación no. De bautismo sí. De bautismo, varios, sí, primera sí. vez. Primera vez de confirmación. Ya. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando a full entonces en tu casa o casa. Además estás trabajando en otra parte? ¿O no? No, en mi casa. En estoy tu trabajando. Casa. O sea, tenés el mayor trabajo entonces. El mayor trabajo en mi casa. Porque sí. alguna vez la gente dice, ella no trabaja. Al no, contrario. porque porque soy de todo. Ama de casa, chofer, psicóloga, maestra, todo. Por eso. Sí, 24 horas. Ahora con la pandemia sí que es peor, ¿verdad? Porque también, bueno, aunque tus hijos ya son grandes. Ya son ¿verdad? grandes, O sea, sí. ya se manejan solos. Algunas veces. Bueno, pero eso porque vos no vale mal crialla, porque con 15 años, sí. ¿Qué es, nena? Nena la más chica, la más sí. chica. Sí, el más grande es varón, pero igual. Igual. No le malcriás, pero hay que estar marcando constantemente, porque si no se salen a veces. Está bien, muy bien. Elda, entonces, madrina. Y bueno, vamos a ir explicando después, vamos a ir hablando la primera presentación. Bueno, ahora aquí a mi derecha, otro padrino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido también a nuestro programa, como le llamamos hoy, Padrinos para la Fe. Buenas tardes, gracias padre. Buenas tardes, Elda. Bueno, yo soy Sebastián Silvera, soy el mayor de 5 hermanos. 5 también ustedes, hay 6, 5. Así que, bueno, tengo mucha responsabilidad también como hermano mayor. Actualmente, ¿cuántos años ya tenés, Seba? 29 años. 29 años. 29 años. Mayor de todos. Sí, el mayor de todos. Mayor de 2 hermanas que me siguen y 2 hermanitos chicos, del cual soy el padrino del menor de todos. Así, como mismo de tu propio hermano. Sí. ¿Te eligió o le impusiste? No, me eligió. ¿Así? Sí. Entonces quiere decir que te ve bien así, que puede ser padrino verdaderamente. Exactamente. Esta es la primera vez que soy padrino de confirmación. Anteriormente solamente fui padrino de bautismo, así que una gran responsabilidad y también un gran orgullo. Che, pero decime, pues, ahora que me decís que sos también padrino de bautismo, ¿te acordás quién es tu ahijado de bautismo? Sí. ¿Le acompañás?
Te acompaño. Porque después les voy a preguntar a ver qué significa verdaderamente ser padrino y si entendemos. Por eso este programa tiene que ser hoy espectacular, ¿verdad? Porque tenemos que hablar un poco de esa responsabilidad. ¿Y qué estás haciendo, Seba? Actualmente estoy trabajando en una aplicación de delivery, así que estoy a cargo de un proyecto dentro de la aplicación y bueno, estoy como gerente de operaciones y eso. ¿Eso qué significa? Que vos, como estudio que tenés? Hice una maestría en gestión de proyectos y eso fue lo que me ayudó bastante a liderar un poco este proyecto nuevo acá en Paraguay. Ya. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y funciona? ¿Se puede? Sí. Es un supermercado a puertas cerradas, digamos. Solamente funciona a través de pedidos por la aplicación. Ya. Entonces es algo innovador y un proyecto nuevo para el país. Bueno, después entonces me das esa aplicación, che. Ya te pedimos ahí nomás ya. Exactamente. Más baratita. Bueno, entonces estamos así. Hoy queremos conversar, como estábamos diciendo, con estos padrinos. Decíamos para la fe, en el sentido de que ellos se comprometen en acompañar a los jóvenes, en dar también el testimonio, porque eso es lo más importante. Incluso cuando nosotros decimos los padrinos, una vez que se responsabilizan del ahijado, entonces con los papás, los padrinos, les llamamos compadres, ¿verdad? Y con la madre. Esto, por ejemplo, es una cosa muy importante que nosotros, sobre todo en Paraguay, yo recuerdo muy bien y más todavía en el sentido del interior, se utiliza muchísimo. Vos sos entonces, Elda, me dijiste también madrina de bautismo. Sí, bautismo. ¿Y te acordás cuántos ahijados tenés de bautismo? ¿Cuántos exactamente? No, pero sí me acuerdo de todos. Puedo pensar ahora un ratito. ¿Sí? Yo pensé que ya ni te acordabas que eras madrina de fulano o fulano. No, sí me acuerdo. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y se les puede acompañar, sobre todo a los niños, bautismo? ¿Se les acompaña? ¿Saben por qué? Porque yo como experiencia algunas veces como sacerdote, veo que algunos vienen y quieren ser padrinos porque es su amigo, que esto, que aquello. Pero algunas veces hasta incluso no sé si entiende verdaderamente lo que significa el ser padrinos, ¿verdad? ¿Vos tuviste así alguna experiencia, alguno que viene y que te pide por pedir nomás o verdaderamente con ese sentido de acompañar y ayudarle a crecer en la fe? Por eso justamente este nombre, Padrinos para la Fe. Sí, la verdad que generalmente se da el caso de que no se siente tanto, hablo de madrina de bautismo, de confirmación fue distinto. Claro. Porque el pedido a Yelén fue distinto para nosotros. Pero de bautismo sí, es muy difícil sentir ese compromiso, mismo de los padres, porque la mayoría de las veces se pide porque sos la hermana, o sea, la hermana de la mamá o la mejor amiga del papá, o por cuestiones así. Entonces, bueno, aceptamos, ¿verdad? Claro. Después es fácil acompañar cuando los chicos son chicos, porque hay afinidad entre los padres. Claro. Por eso nos eligen como padrinos de bautismo. Pero cuando los chicos van creciendo es difícil porque ellos no nos eligieron. Claro. Y ellos van creciendo y van formando sus nexos, sus amigos, y entonces se alejan. Claro. Pero de confirmación es distinto porque elige el chico ya mayor, sabiendo la afinidad que tiene con... ¿Cómo se llama tu ahijada entonces? Mi ahijada de confirmación se llama Ayelén. Ayelén. Sí. Y ella te eligió. Ella me eligió. Que vos seas. Sí, ella. Bueno, después le vamos a agarrar a Ayelén y le vamos a preguntar entonces, ¿por qué? ¿Qué vio en Elda, verdad? Sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir conversando sobre esta experiencia muy interesante. Seguramente muchos de ustedes, sobre todo los papás, las mamás, la gente mayor, que tienen esta experiencia, pero sobre todo aprender y conocer un poco y sobre todo también ir puliendo. Nosotros tenemos que hacer ese camino, ese proceso y entender bien lo que significa este compromiso en la fe. Por eso volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia.
que está angustiado, señor José. Parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Oh, 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 oh. Pase por favor, en el pesebre encontrará al niño Dios, El Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy. adóralo hoy. Dime, Niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. es lo que tengo Para dar que en mi corazón tu corazón sea un pesebre para sea un pesebre ti, para aunque sea ti. pobre. Y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad, que mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, nuestro tema interesante, aquí tenemos a dos padrinos y de confirmación, eso también tenemos que aclarar. Pero vamos a ir mirando lo que significa ser padrinos de confirmación y lo que significa ser padrinos también del bautismo. Porque nosotros sabemos que están también los padrinos de casamiento, ¿verdad? O hay también padrinos en la ordenación sacerdotal. ¿Ustedes saben eso? Yo también tengo, claro, mis padrinos, o sea, que ellos o pueden ser sacerdotes o pueden ser también laicos que acompañan y que se comprometen. Por eso vamos a ir explicando lo que significa. ¿Cómo ser padrino de un sacerdote? ¿En qué sentido? ¿Viste? Algunas veces la gente puede decir para que le dé un poco de platita. Pero justamente eso es lo que nosotros siempre procuramos luchar y dar a entender, que eso no es ser padrino, ¿verdad? Eso no es ser padrino. En todo caso, eso es de la película Al Capone, el padrino, o si no, el padrino ese famoso, ¿verdad? Bueno, entonces, en este domingo nosotros tenemos este programa que le llamamos así, Padrinos para la Fe. Ahora quiero comenzar aquí por la derecha contigo, Seba. Para vos, ¿qué significó esto cuando tu hermanito, entonces, ¿cuántos años tiene tu hermano? 18. 18. ¿Cómo se llama? Maximiliano Silvera. Maximiliano. Bueno, y cuando él de repente viene así y te dice, Seba, ¿sabes qué? Quiero que seas mi padrino. ¿Qué pensaste esto del compromiso y cómo llevarlo adelante?
Fue una experiencia increíble, no me esperaba realmente. Mi hermano suele ser muy tímido y esa vez que se me acercó y me pidió, me conmovió mucho. Yo anteriormente soy padrino de bautismo de mi prima, que es la hija de mi padrino de bautismo y de confirmación. Entonces, fue una experiencia totalmente distinta porque a mi ahijada de bautismo todavía no tiene la edad en la que uno ya empieza a conversar sobre ciertas cosas de la adolescencia. Estoy todavía como acompañando de un rol un poco más de primo mayor, digamos. Claro. ¿Cuántos años tiene ahora tu ahijada? Tiene 14. 14 años. Está en la edad también ahí, de la adolescencia. Sí, tiene 14, sí. Sí. Y bueno, y con Maxi, una experiencia totalmente nueva porque ya marca un paso y un camino distinto que yo tengo con él, ¿no? Ya no solamente tengo un rol de hermano mayor, sino que ya de un consejero, como que es de un tutor, ¿no? Entonces, la idea es acompañarle a él en todo este camino que le falta y enseñarle de mis errores para que él no vuelva a cometer, obviamente, los mismos errores que yo le pueda dar, obviamente, los mejores consejos y, obviamente, siempre buscando la fe, ¿no? Que es lo más Sí, decime importante. vos, Seba. ¿Y entonces te parece que tu hermano Maxi buscó un buen padrino? Mira, Sí, te sí. quedas así, che. Sí. Mira, en la cámara no me vas a decir, no, padre, aquí, lo peor. No. Le conozco desde que era un bebé, así que no me puede mentir en muchas cosas. Le pillo en todo, así que muy orgulloso y yo creo que él también me eligió porque ya buscaba una relación también distinta conmigo, ¿no? Entonces esto nos va a acercar un montón y estoy muy entusiasmado. Ya, qué bien. Bueno, Seba, vamos un poco aquí con Elda. ¿Y vos, cómo fue tu experiencia cuando... Ayelen me dijiste, Ayelen. ¿verdad? Ayelen. Entonces te eligió, vino ahí. ¿Ella ya era conocida o para vos era una novedad? Bueno, para mí que me pidió, o sea, en realidad nos pidió a mi marido y a mí, los dos somos padrinos de ella. Sí. Para nosotros fue sorprendente porque ella es conocida nuestra, pero era la amiga de mi hija y compartía mucho con mis hijas. Entonces estaba mucho en mi casa o yo le buscaba de las fiestas, le llevaba a su casa. Ay, para eso te eligió, para llevarla a la fiesta. No. Para llevarla a la fiesta. No. Y la verdad que siempre hicimos con ella lo que hacíamos con los amigos de nuestros otros hijos. Era normal. Claro. Nos sorprendió mucho. Un día llegamos a casa, un sábado que habíamos salido una tarde a hacer compras. Llegamos a casa y ella nos estaba esperando con su mamá. Sí. Y me pareció rarísimo que esté con su mamá en mi casa. Y decía yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y tenía un regalo. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué me trae este regalo? No es mi cumpleaños. Me decía, yo no puedo entender por qué. No, tía, es para ustedes. Me dice, pero yo no entendía. Claro. Me dijo, pero abrí. Bueno, abrí finalmente, era una caja, abrí. Y al abrir tenía un escrito pidiéndonos que seamos sus padrinos. ¿En serio? ¿Y qué decía? ¿Qué decía en la caja ahí? Decía, tía Elda y tío Carlos quieren ser mis padrinos. ¿En serio? Sí. No me digas. Sí. Qué linda manera. Linda Nunca manera, pensé. nos sorprendió la manera y más que la Claro. manera nos sorprendió que nos haya pedido a nosotros. O sea, lo primero que yo pensé fue, bueno, o sea, qué importante que soy yo para ella, o sea, sin haberme dado cuenta, ¿verdad? Que estaba marcando tanto en su sentir. Claro. No, y esto es lo que se nota, ¿verdad? O sea, normalmente cuando los jóvenes eligen es porque les llamó la atención. Por eso es lo que vos decías también, Seba. Pues yo les pongo nomás así como el anzuelito a ver si cae, ¿verdad? Pero realmente porque los jóvenes son muy sensibles y a esta edad sobre todo. Sí. 15, 16, 17, 18 años, entonces están en ese momento en que están madurando, ¿verdad? Están pasando Claro. de esa etapa que nosotros le decimos toda la parte de la adolescencia. La que etapa van complicada. dejando.
bastante complicada, ¿verdad? Bueno, porque son mamás, conocen mucho más todavía porque son todos hijos, ¿verdad? Y bastante Yo complicada conozco para la mucho fe. a los jóvenes, a muchos, ¿verdad? Entonces, ese también, la gama también de la problemática es interesante, o sea, en el sentido de la psicología, del acompañarle con una cuestión de psicología, es muy interesante. Pero, ciertamente que seguramente ustedes, las mamás y los papás, que tienen que estar lidiando en el día a día, ¿verdad? Sí. Algunas veces cuando se encuentran con nosotros es diferente. O sea, Claro. es como un tercero que te está hablando, un tercero al quien tal vez le he escuchado un poquitito más, ¿verdad? Me parece que cuando estamos en familia, o tu hermano, o tu hermana, o mamá o papá, me parece que ponen como una cierta barrera, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir conversando entonces hoy en este día, padrinos para la fe, le llamamos nosotros, porque esta es verdaderamente la frase que nosotros tenemos que entender, es decir, la misión de los padrinos para la fe. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en en familia. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza
y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. Este domingo, padrinos para la fe. Es decir, los padrinos son aquellos que acompañan verdaderamente a sus ahijados. Normalmente, ser padrino de confirmación es una linda responsabilidad y sobre todo diría que es un poquitito más difícil también, porque son jóvenes ya de cierta edad, ellos eligen y si hicieron un buen camino, entonces es el tiempo de un diálogo, pero un diálogo sobre la fe, sobre la religión. Pero no se olviden que decíamos al comienzo nosotros que la religión es religarte a tu esencia, es decir, preguntarte quién sos vos. Preguntarte quién sos vos ante Dios, ante vos mismo, ante tus hermanos, es decir, la comunidad y sobre todo en este gran mundo donde nos encontramos. La única pregunta a la que responde verdaderamente la Biblia es quién es el hombre, es decir, quiénes somos nosotros, cómo nos encontramos en este mundo ante Dios, los demás, la naturaleza y nosotros mismos. Entonces, por eso ahora vamos a comenzar con las damas, hoy Elda. Entonces en este bloque yo quisiera preguntarles, ustedes, vos como mamá sobre todo, y me decías que solés recibir a otras compañeritas, compañeritos en tu casa, entonces vos escuchás mucho y yo pienso que justamente si Ayelen te eligió a vos como madrina es porque también te vio allí como una mamá que les acompaña y entonces alguien que les puede ayudar a dar ese paso tan importante en decisiones importantes en la vida. ¿Cómo vos le ves un poco a los jóvenes? ¿Cómo se siente ese aspecto de compromiso y de religión en los jóvenes de hoy? Bueno, sí, verdaderamente fue lo que yo pensé, que fue por eso que Ayelen nos eligió, porque nos vio muy comprometidos con ellos en los momentos que compartió con nosotros, ¿verdad? Fue una muy linda experiencia haber sentido eso. Y sí, es así, están mucho tiempo en casa, gracias a Dios, ¿verdad? Vienen muchos amigos a casa y podemos ver cómo ellos se relacionan y los temas que tratan y cómo se divierten, ¿verdad? Porque es muy importante también controlar la manera que se divierten los chicos hoy. Claro. ¿Y cómo le ves, Elda, eso, cómo los jóvenes hoy hablan, de qué temas hablan, cómo se divierten? Porque algunas veces nosotros queremos comparar mucho con nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, ya los jóvenes no son como éramos nosotros, pero evidentemente que no son. ¿Verdad? Es que no pueden ser igual que nosotros porque tienen otros aspectos que hacen su vida día a día, que nosotros cuando éramos jóvenes no teníamos. Sin ir más lejos, por los teléfonos celulares, o sea, ellos tienen la información más rápida, la comunicación con los de afuera más rápido. Entonces, tienen que ser distintos, no pueden ser igual que nosotros. O sea, evidentemente tienen otro contexto. Donde ¿Y qué voy a decir? ¿Que es difícil o qué opinas en este acompañamiento a los jóvenes? Yo creo que para ellos es muy difícil. Para ellos. Para ellos es muy difícil, nuestro desafío es más grande. Ya, al ver que para ellos es difícil, o sea, nosotros podemos darnos cuenta. El mundo para ellos es más difícil, para ellos. El mundo es más difícil mantenerse en la fe dentro de ese mundo. Ya. O sea, cuando son chicos podemos ir guiándoles, le decimos, bueno, domingo vamos todos a misa, Claro. ¿verdad? Pero cuando son más grandes hay cosas que ya no se les puede obligar. Entonces, es mucho compromiso para nosotros. Es ahí donde está el desafío, porque es ahí donde nosotros tenemos que usar estrategias para que ellos sigan queriendo asistir y queriendo enriquecer su fe. Claro. ¿Verdad? O sea, responder a eso mismo que se les propone. Claro, los desafíos son para nosotros, los padres y los padrinos, claro, que tenemos que saber mantener eso
Claro. Bien esas encendido, ganas, claro. Y vos, Seba, ¿cómo vos le ves un poco a los jóvenes en este sentido de la fe o de la problemática que ellos viven y del desafío que es para un padrino acompañar a jóvenes? No, la verdad que es un desafío grande que nos toca, tanto a mis padres como a mí también como padrino, ¿no? Acompañar a los adolescentes en estos tiempos. Porque si antes nos cuestionábamos nosotros en nuestra época, nuestra fe, hoy los jóvenes tienen muchas más preguntas que hacerse. Yo creo que les llueven justamente corrientes nuevas, informaciones nuevas. Entonces, más que nunca, es nuestro deber volverles, digamos, al camino correcto de la fe. Y obviamente yo creo que también otra herramienta que nosotros tenemos que usar es un poco el acercamiento que nosotros encaramos con ellos, ¿no? Muchas veces nosotros queremos acercarnos a ellos de una forma muy directa, de repente muy tradicional, por así decirlo. Y lo que tenemos que buscar nosotros es ponernos en sus zapatos muchas veces, ¿no? Si bien es difícil porque ellos pasaron por muchas cosas, pandemia de por medio, ¿no? Entonces, toca ponerse en sus zapatos y obviamente tratar de llegar a una sinceridad con ellos y poder de vuelta encaminarles en el camino de la fe, ¿no? Claro. Y eso es posible con los jóvenes hoy en día, o sea que hay esperanza, porque algunos te dicen, no, con los jóvenes de hoy es muy difícil, que esto, que aquello. Yo creo que es posible. Es posible totalmente. A pesar de que sea un desafío, ¿verdad? A pesar de que sea... No, es un desafío y por eso hay que... Exactamente. Y bueno, nos toca a nosotros enfrentar esas batallas, ¿no? Como padrinos, a mí también como hermano. Y buscar el acercamiento. Yo creo que hoy de repente el mundo nos come con los tiempos. A veces hacernos de tiempo es mucho más difícil que antes. Entonces, de vuelta, yo creo que en su mayoría los jóvenes de ahora lo que realmente quieren es ese tiempo y esa dedicación que ellos esperan, ¿no? de sus seres queridos. Claro. Bueno, y eso es lo que se siente. Eso es lo que se siente. Yo también me doy cuenta de eso mismo que vos estabas diciendo, sobre todo en las charlas y en los encuentros con los jóvenes. Que muchas veces ellos están muy dispersos, ¿verdad? Pero están dispersos ¿por qué? Porque nosotros no somos ya capaces, parece, de atraer la atención de ellos, ¿verdad? Pero, claro, ellos son mucho más cuestionadores hoy en día por lo que ustedes están diciendo, eso de los medios aquí, el celular, que esto, que aquello, porque hoy entra el señor Don Google y tenés miles de respuestas, ¿verdad? Miles de respuestas. Por ahí hay muchas que más o menos te orientan, pero son informaciones, ¿verdad? Y algunas informaciones también erróneas, ¿verdad? Claro. Y en el aspecto sobre todo religioso, que muchas veces, a propósito, mucha gente envía pero cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Yo eso me daba cuenta en el diálogo, porque siempre les preguntaba, y a algunos les cuesta luego también responder. Pero sin embargo, después cuando uno comienza a entrar y va entrando con la lógica y llegan a encarrilarse, después son ellos mismos quienes comienzan a cuestionar, ¿verdad? Y después son ellos mismos que después comienzan ya a preguntar y más y más y qué. Antes de nuestro tiempo tal vez nosotros teníamos más cuestionamiento y éramos directos y preguntábamos. Hoy está el problema del relativismo, ¿verdad? Está el problema de, bueno, así. Y yo me arreglo más o menos, le pregunto al señor Google y me da la respuesta como yo quiero, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, entonces estamos hablando aquí sobre padrinos para la fe en este domingo con nuestro programa que volvemos enseguida de Jóvenes para los jóvenes en familia. Pero mira
los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos con este programa que lo titulamos así, Padrinos para la Fe. En el sentido de que los padrinos, tanto decíamos del bautismo, de la confirmación, también en el matrimonio, también tenemos los padrinos. Normalmente son los mismos padres, pero antes también se estilaban otros padrinos, se elegían, ¿verdad? Vos, Elda, para tu matrimonio, ¿cómo hiciste? ¿Eligieron otros o eran tus mismos padres? Tus padres. Yo recuerdo, mi mamá y mi papá, por ejemplo, eligieron otros, o sea, sus padrinos. Era más o menos así Mis como padres también eligieron otros. Así, ¿viste? Sí. Parece que antes era más. Ahora, normalmente, los que van para el matrimonio, papá, mamá o lo que sea, o si no, hermano mayor, por ahí. Bueno, en fin. Por eso que tenemos que entender bien también lo que significa ser padrinos, estábamos diciendo anteriormente. Ser padrino significa caminar en la fe. En primer lugar, el padrino, la madrina. Caminar en la fe. Porque es el testimonio de vida y luego es el acompañar al ahijado en el sentido de decir, bueno, esta es la opción que hicimos por Jesucristo. Esta es la opción que nosotros hicimos por Dios, ¿verdad? Entonces, por eso que yo insisto mucho, aquellos que le quieren poner a toda costa, no sé, a cualquier, disculpen la expresión, güey, corneta. Ustedes no son eso, ¿verdad? Entonces, a cualquiera le quieren poner ahí como padrino. No, pero viste qué padre. Y te discuten y se pelean y esto. Y este padre intransigente y este no sé qué cosa, ¿verdad? No tiene la culpa, ¿verdad? Porque en realidad hay que entender cuál es el sentido de lo que es acompañar. Por eso el título del programa de hoy justamente Padrinos para la Fe. Es decir, somos padrinos para acompañarles
en este camino y en este proceso a los jóvenes de vivir la fe y la adhesión en Jesucristo. Bueno, Elda, vamos a comenzar contigo. Entonces, este es el momento de nuestros mensajes. Entonces, ¿qué mensaje querrías dejar hoy para los papás, para tu ahijada o los ahijados en general, y también para vos misma en el sentido de que vos sos madrina, ¿verdad? Lo que yo veo como madre también, ¿verdad? Y quiero dejar de mensaje a los padres que tengamos en cuenta que nuestros hijos no necesitan 24 horas, que es más importante lo que hacemos que lo que les decimos que hagan. Ellos nos miran mucho y hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros llevamos una vida cristiana como corresponde, ellos tarde o temprano van a hacer lo mismo. A lo mejor en ciertas etapas vamos a ver que están alejados o nos va a preocupar porque no les vemos rezar, o porque yo creo que después, tarde o temprano, hacen lo que nosotros hacemos. Vuelven. Sí, vuelven. O sea, por el testimonio. Si tienen un buen ejemplo. Ya, bueno, eso sí. para los papás. Y para los jóvenes, para los ahijados. Para los ahijados, bueno, cuesta mucho hablarle a los jóvenes hoy en día porque muchas veces lo que decimos para ellos no tiene importancia. Yo especialmente quiero hablarle a mi ahijada, ¿verdad? Que confíen en mí, que los chicos confíen en sus padrinos, porque ellos les eligieron, porque vieron algo en sus padrinos que les dio esa seguridad, ¿verdad? Es o sea, por algo ya te eligieron. Claro. Pero si te eligieron, Claro. quiere decir que tiene que haber esa confianza. Esa total. confianza de pedir ayuda cuando necesitan, no solamente en cuestiones de fe, ¿verdad? Porque varias veces van a haber problemas que ellos no van a ver relacionados con la fe, pero siempre tiene que estar el padrino para darle ese enfoque a los problemas que tengan los chicos, ¿verdad? Bueno, y para vos misma como madrina. Y para mí misma. Y tu esposo, porque son los dos. Somos los dos padrinos de Ayelén, sí. Bueno, y el compromiso nuestro es eso, estar siempre cerca de ella. Aunque ella sienta que no, nosotros vamos a estar ahí tratando de adelantarnos a los problemas que ella pueda tener. Vamos a estar ahí para orientarles sin invadir su momento, pero siempre vamos a estar ahí para ayudar. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sin invadir nada, pero... ¿Y vos? Bueno, yo un mensaje para los padres es que traten de buscar tiempo para rezar en familia. Yo creo que eso es fundamental. Agradezcamos cuando estamos por comer. Busquemos un momento para rezar a la mañana, de ida al colegio o de ida a algún lado. Busquemos ese tiempo. Yo creo que rezar en familia es algo súper importante, vital para la fe, ¿no? Para los ahijados y en especial para mi ahijado Maxi, que escuchen, que sepan escuchar, que estén abiertos. Yo sé que es difícil escuchar a esa edad, pero que confíen en nosotros, que nosotros pasamos por muchas cosas, ¿no? Y que sepan escucharnos. Y bueno, para los padrinos, para mis pares, ¿no? Un mensaje que les doy es que traten de buscar ese clic con los ahijados, ¿no? Una vez que uno encuentra ese momento, yo creo que cambia toda la relación, ¿no? Entonces, hasta perseverar y no rendirse hasta buscar ese momento, ¿no? De sinceridad con el ahijado, porque ahí es donde comienza a formarse una relación distinta. Claro. Qué bien, che. Me gusta entonces el mensaje que están dejando. Primero para los padres, para los ahijados, y que no es fácil, ¿verdad? Y después me gustó el clic, ¿verdad? Porque eso es lo que algunas veces, esa sería la metodología o la estrategia, ¿verdad? Se nota que vos sos gerente, che, ahí está tu mente enseguida. Hay que buscar, hay que innovar para llegar a la venta, ¿verdad? Bueno, te felicito, che. Bueno, y nosotros siempre en nuestro programa concluimos
con una cita bíblica. En esta oportunidad queremos tomar la cita bíblica de San Lucas, del capítulo 4, del versículo 18-19, que es justamente el programa de todo el Evangelio de San Lucas. Es interesantísimo, ¿verdad?, cómo Lucas se nos presenta y presenta la presencia de Jesús en medio del mundo, ¿verdad?, que tendría que ser aquel padrino o tendría que ser la mamá, porque después el padrino es compadre, con madre, justamente en el sentido de acompañar a los ahijados, hijos nuestros al final de cuentas, ¿verdad? Así como los padres también en esta gran responsabilidad. ¿Y qué es lo que dice el versículo 18 del capítulo 4 de San Lucas? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Este es el programa de vida de todo cristiano, ciertamente. Pero el padrino de por sí, ustedes saben que está representando a toda la comunidad. Ustedes, Sebastián y Elda, ustedes me están representando a mí, le están representando a toda la comunidad cristiana. O sea que toda la responsabilidad nosotros descargamos sobre ustedes. ¿Por qué? Porque es la fuerza del Espíritu del Señor que está sobre nosotros. En este caso sobre ustedes como padrinos, pero ese mismo Espíritu del Señor también que ha descendido sobre ese ahijado. Pero se dieron cuenta que tiene también una misión muy importante. Primero, me ha consagrado, dice, por la unción. El ser consagrados por Dios significa entender esta riqueza que el Señor nos regala. Pero la misión viene después. Él me envió a llevar la buena nueva. Eso entonces, queridos padrinos, atención. Anunciar la liberación. Atención entonces, que significa acompañar verdaderamente a los ahijados. Dar la libertad. Entonces, estos son los elementos. Y después termina diciendo, y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, esto es lo que le pedimos también al Señor hoy y siempre, ¿verdad? En primer lugar, para los padrinos, para ustedes, ya que estamos hablando y hoy nos estamos centrando en ustedes, queridos padrinos. Pero desde aquí, entonces, con esta misión tan importante con respecto a sus ahijados, cómo acompañarlos, tienen que conocerlos, el clic ese que vos decías, entonces, para entrar y con esa estrategia, ¿verdad?, para llegar y que ellos puedan entender después que el Señor nos envía con la unción para dar libertad, para acompañar a los que sufren y a los que necesitan, es decir, nos llama siempre al servicio. Y así entonces, el día de hoy estamos concluyendo nuestro programa y les dejo la bendición como siempre. Que el Señor les bendiga a ustedes, queridos padrinos. Elda, una bendición especial. Sebastián, y en ustedes, a todos los otros padrinos también. Vamos a decir de este año por lo menos que recibieron, ¿verdad?, la confirmación. Pero todos los padrinos. También yo soy padrino, como sacerdote. Tengo también algunos ahijados por ahí. Y bueno, entonces que el Señor nos bendiga, nos proteja siempre y les dé aquella gracia que necesitan para cumplir con su misión de padrinos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta la próxima. Buen domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.